La mano le temblaba de tal manera que la firma le salió torcida, como si aquel nombre que había escrito 10.000 veces en su vida ya no le perteneciera del todo. Y el notario, un hombre de gafas doradas y voz suave, la miraba por encima de los papeles con una expresión que a Marta le pareció, durante un segundo demasiado largo, la de alguien que sabe mucho más de lo que dice. Era el final de agosto en un pueblo de la Huerta Valenciana, donde el calor no se marchaba ni siquiera de noche. Y en aquel despacho pequeño, con el ventilador girando sin ganas en un rincón, olía a papel viejo, a polvo caliente y a ese sudor discreto que se pega a la ropa cuando una persona está a punto de hacer algo de lo que quizás se arrepienta el resto de su vida. Marta tenía 42 años, aunque en aquel momento aparentaba muchos más, con las ojeras marcadas y los hombros caídos hacia adentro, como si llevara meses cargando un peso que nadie más podía ver. Enfrente, sobre la mesa, había una carpeta azul con un documento de tutela, y en ese documento estaba el nombre de su hija, Lucía, 15 años recién cumplidos, la única cosa buena y limpia que le quedaba en la vida. Todo había empezado a derrumbarse 18 meses atrás, cuando el pequeño taller de restauración de muebles, que había sido de sus padres y luego de ella, tuvo que cerrar por las deudas, y a eso se le sumó la enfermedad. Esa palabra que Marta evitaba pronunciar en voz alta, porque le parecía que decirla la hacía más real. Los tratamientos, los desplazamientos al hospital de la capital, los meses sin poder trabajar y las facturas que se apilaban en el cajón de la cocina como una amenaza silenciosa. Había pedido ayuda en todas partes, a la familia que apenas le quedaba, a las amigas que también iban justas, a los servicios sociales que le daban buenas palabras y poco más. Y cuando ya creía que no había ninguna salida, apareció aquella oferta que sonaba demasiado buena para ser cierta, y precisamente por eso le daba tanto miedo. Un hombre acaudalado, le habían dicho, un caballero que vivía en una finca al final de un olivar en el interior de la provincia, un hombre en silla de ruedas, sin hijos, sin herederos, que se dedicaba a apoyar a jóvenes con talento y que estaba dispuesto a hacerse cargo de la tutela de Lucía, a pagarle los estudios, a darle una casa, un futuro, todo aquello que Marta ya no podía ofrecerle por más que se dejara la piel. La propuesta le había llegado a través de un abogado elegante que hablaba despacio y elegía cada palabra con cuidado. Y desde el primer momento, Marta había sentido esa mezcla imposible de alivio y de vergüenza, porque una madre no entrega a su hija, se decía, una madre lucha hasta el final. Pero también sabía, y esa era la parte que le quemaba por dentro, que a veces luchar significaba tragarse el orgullo y aceptar que otra persona podía dar a tu hija lo que tú ya no podías darle. «No es una renuncia, señora», le dijo el notario cuando ella se quedó mirando la carpeta sin atreverse a abrirla del todo. «Es una tutela. Usted seguirá siendo su madre, seguirá teniendo derecho a verla. Esto solo garantiza que la niña tenga estabilidad, recursos, una educación como es debido». Y Marta asintió con la cabeza sin decir nada, porque tenía un nudo en la garganta que no la dejaba hablar, y porque en el fondo sabía que aquellas palabras suaves eran una manera amable de vestir algo que a ella se le antojaba una traición. Lo que más la inquietaba, sin embargo, no era la firma en sí, sino un detalle pequeño que había ido creciendo en su cabeza durante las últimas semanas como una gota que cae siempre en el mismo sitio hasta hacer un agujero en la piedra. Aquel hombre, el tutor, el caballero del olivar, sabía demasiado sobre ella. En la primera carta que le había hecho llegar el abogado, había referencias a cosas que Marta jamás había contado a nadie de aquel pueblo. El nombre completo de su madre difunta, el hecho de que ella hubiera vivido de joven en otra ciudad, muy lejos de allí, incluso una frase sobre el viejo taller de sus padres, que sonaba como si el hombre lo hubiera visto con sus propios ojos. Y cuando Marta le preguntó al abogado cómo era posible que su cliente supiera todo aquello, el abogado sonrió sin ganas y dijo simplemente que el señor era un hombre muy minucioso, que siempre investigaba bien a las familias antes de comprometerse y que no había motivo de preocupación. Pero Marta se preocupaba, claro que se preocupaba, porque una cosa era ser minucioso y otra muy distinta era conocer detalles que ella creía haber enterrado para siempre. Detalles de una época de su vida de la que no hablaba jamás, ni con Lucía ni con nadie. Una época que había dejado atrás hacía más de 20 años,
cuando huyó de una ciudad del sur con lo puesto y con una herida en el alma que nunca terminó de cerrarse. «Firme aquí y aquí», dijo el notario, señalando 2 líneas con la punta de un bolígrafo plateado, y Marta cogió el bolígrafo, tan pesado y tan frío que le pareció un objeto de otro mundo, y firmó, y al levantar la vista se encontró de nuevo con aquella mirada del notario, atenta, casi compasiva, la mirada de quien está presenciando un error y no tiene manera de advertirlo. Cuando salió a la calle, el sol de la tarde caía a plomo sobre las aceras vacías y el pueblo parecía dormido, con las persianas bajadas y los bares en penumbra, y Marta se quedó un momento parada en medio de la acera, con la copia del documento apretada contra el pecho, sintiendo que acababa de cerrar una puerta que quizá no debería haber cerrado. Pensó en Lucía, que en aquel momento estaría en casa haciendo la maleta, ilusionada y asustada a partes iguales, sin sospechar nada de lo que su madre callaba. Y pensó también, aunque intentó apartar la idea, en aquel hombre al que todavía no conocía en persona, aquel benefactor misterioso que iba a llevarse a su hija a una casa al final de un olivar. Y por primera vez se preguntó, con un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor, quién era realmente y por qué, entre todas las madres desesperadas del mundo, la había elegido precisamente a ella. Esa noche apenas durmió. Se quedó sentada en la cocina, con la luz apagada y la ventana abierta para que entrara algo de fresco, escuchando el canto monótono de los grillos, repasando una y otra vez las palabras del abogado, la mirada del notario, la letra torcida de su propia firma, y una sensación cada vez más nítida de que se había metido, sin quererlo, en una historia mucho más grande y más antigua de lo que ella podía imaginar. No sabía todavía que aquella decisión, tomada por amor y por miedo en el peor momento de su vida, iba a desenterrar un pasado que ella creía muerto y enterrado, ni que el hombre del olivar guardaba, detrás de su fortuna y de sus modales impecables, un secreto que la ataba a él con un hilo invisible tendido a través de 20 años de silencio. Solo sabía que al día siguiente, a primera hora, un coche negro vendría a buscar a su hija, y que ella tendría que sonreír y despedirse como si estuviera haciendo lo correcto, aunque por dentro algo le gritara que aquello no había hecho más que empezar. La primera vez que Lucía entró en la biblioteca de la casa, encontró, entre las páginas de un libro que nadie parecía haber abierto en años, una fotografía antigua en la que alguien había recortado con paciencia y con saña el rostro de una de las personas, dejando en su lugar un agujero limpio y perfecto, como una ventana abierta a la nada. La finca estaba al final de un camino largo de tierra rojiza, bordeado de olivos centenarios, tan retorcidos y tan viejos que parecían figuras humanas encorvadas por el tiempo, y la casa en sí era enorme, una construcción señorial de piedra clara con contraventanas de madera oscura y un porche amplio donde el aire olía a romero y a tierra seca. Cuando el coche negro se detuvo delante de la puerta principal, Lucía se quedó un momento mirando por la ventanilla, incapaz de creer que aquel lugar iba a ser su nueva casa, ella que había crecido en un piso pequeño de un barrio obrero, donde los vecinos se conocían todos, y el ruido de la calle entraba por las ventanas a todas horas. Aquí, en cambio, reinaba un silencio espeso, un silencio que no era paz, sino más bien ausencia, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. La recibió una mujer mayor, delgada y seca, vestida de gris de la cabeza a los pies, que se presentó como Remedios, el ama de llaves, y que la guió por el interior con pasos cortos y silenciosos, sin apenas mirarla a la cara. «Bienvenida», dijo la mujer. «El señor la recibirá enseguida. No toque nada de lo que no le pertenezca y no entre en las habitaciones que estén cerradas con llave. Esas son las normas de la casa y aquí las normas se cumplen». Y Lucía, que era una chica despierta y con carácter, notó de inmediato que había algo raro en la manera en que aquella mujer pronunciaba la palabra normas, como si detrás de cada regla hubiera una historia que era mejor no conocer. El interior de la casa era tan impecable que resultaba inquietante, con los suelos de mármol relucientes, los muebles de madera noble sin una sola mota de polvo, las cortinas pesadas que filtraban la luz dejándola dorada y quieta, y por todas partes retratos, muchos retratos, hombres y mujeres de otra época, vestidos con ropas elegantes que miraban desde las paredes con expresiones solemnes. Y sin embargo, mientras subía la escalera detrás de Remedios, Lucía tuvo la extraña impresión de que aquellos retratos, con sus marcos dorados y sus rostros severos, no encajaban del todo,
como si hubieran sido colocados allí hacía poco, como si la casa entera fuera un escenario montado con mucho cuidado para representar una historia que no era del todo verdad. El hombre la esperaba en un salón grande, con las ventanas abiertas al olivar. Estaba en una silla de ruedas, junto a una mesa baja, donde había un tablero de ajedrez con las piezas colocadas a mitad de una partida que jugaba, al parecer, contra sí mismo. Rondaba los 50 años, tenía el pelo canoso y bien peinado, la cara afeitada, las manos cuidadas, y vestía con una elegancia sobria que no llamaba la atención, pero que hablaba de dinero antiguo, o de dinero que quería parecer antiguo. Cuando Lucía entró, él levantó la vista y sonrió, y fue una sonrisa amable, casi cálida, aunque en los ojos había algo distinto, una especie de tristeza contenida que la chica no supo interpretar. «Así que tú eres Lucía», dijo con voz tranquila. «Siéntate, por favor, no tengas miedo. Sé que todo esto debe de parecerte muy extraño. A mí también me lo pareció la primera vez que llegué aquí. Se llamaba Don Abel, o al menos ese era el nombre por el que todos lo conocían, y durante aquella primera conversación se mostró correcto y atento. Le preguntó por sus estudios, por lo que le gustaba, por sus sueños, y escuchó las respuestas con una atención genuina que a Lucía, acostumbrada a que los adultos la trataran como a una niña, le resultó desconcertante y también un poco agradable. Le explicó que aquella iba a ser su casa, que tendría profesores particulares, que dispondría de todo lo que necesitara para desarrollar su talento, porque él creía, dijo, que el talento desperdiciado era una de las cosas más tristes del mundo, y que había gente que nacía con posibilidades y las perdía solo por haber nacido en el lugar equivocado, y que él no estaba dispuesto a que eso le ocurriera a ella. Había algo en la forma en que dijo aquello, una intensidad soterrada, que hizo que Lucía lo mirara con más atención, porque sonaba menos a un discurso general sobre la juventud y más a una cuenta pendiente, a una vieja herida que él intentaba curar a través de ella. Los primeros días transcurrieron entre la fascinación y el desasosiego. La casa era espléndida, la comida abundante, los profesores llegaban puntuales cada mañana, y sin embargo, Lucía no lograba sentirse cómoda del todo, porque había demasiadas puertas cerradas, demasiados pasillos por los que Remedios le prohibía asomarse, demasiadas horas en las que Don Abel desaparecía en su despacho y la casa quedaba sumida en aquel silencio pesado que a la chica le oprimía el pecho. Se sentía, al mismo tiempo, como una princesa y como una prisionera, mimada y vigilada, libre para pasear por el jardín y el olivar, pero encerrada dentro de unos límites invisibles que nadie le explicaba, pero que ella percibía a cada paso. Fue en la biblioteca, una tarde en que la lluvia inesperada la había obligado a refugiarse dentro, donde encontró la fotografía. Estaba curioseando entre los libros, sacando alguno al azar, cuando de las páginas de un volumen antiguo cayó al suelo aquella imagen en blanco y negro, arrugada por los años. Se veía un grupo de gente joven delante de lo que parecía un taller o una nave, sonriendo a la cámara con la despreocupación de quien tiene toda la vida por delante, y en el centro del grupo, justo donde debería haber estado un rostro, había un hueco recortado con tijeras, un vacío deliberado que alguien se había tomado la molestia de crear. Lucía se quedó mirando aquella fotografía durante un largo rato, con un escalofrío recorriéndole la espalda, preguntándose quién habría hecho aquello y por qué, quién sería la persona a la que alguien había querido borrar hasta de una vieja imagen, y sin saber muy bien por qué, tuvo la certeza inmediata de que aquel recorte tenía que ver con la casa, con Don Abel, con todo aquel misterio que la envolvía desde que había cruzado la puerta. Guardó la fotografía en el bolsillo justo cuando oyó los pasos de Remedios acercándose por el pasillo, y cuando la mujer entró en la biblioteca y la miró con aquellos ojos duros y desconfiados, Lucía sintió que se le encendían las mejillas, como si la hubieran pillado haciendo algo prohibido. «No debería estar aquí sola», dijo Remedios en voz baja. «Esta habitación guarda cosas que es mejor no tocar». Y Lucía asintió y salió con el corazón latiéndole muy deprisa, con la fotografía quemándole en el bolsillo, consciente de que acababa de tropezar con la primera pista de un secreto grande y de que, a partir de aquel momento, ya no iba a poder dejar de buscar la verdad aunque quisiera. Aquella noche, tumbada en la cama de su enorme habitación, escuchando el viento mover las ramas de los olivos, sacó la fotografía y la miró de nuevo a la luz de la lámpara, y por un instante
le pareció que aquel hueco vacío en el centro del grupo la miraba también a ella, exigiéndole que descubriera de una vez a quién pertenecía el rostro que alguien, hacía muchos años, había decidido arrancar de la historia. Marta llevaba 3 días sola en el piso vacío, dando vueltas por las habitaciones como un fantasma en su propia vida, cuando al fondo de una caja de cartón que no abría desde la mudanza, encontró una carta escrita hacía más de 20 años y firmada únicamente con una inicial, la letra A. Una carta que ella había recibido en su día, pero que nunca había llegado a leer entera porque el dolor de entonces se lo había impedido. El silencio del piso, después de la marcha de Lucía, se le había vuelto insoportable. Antes, aunque estuvieran mal de dinero y ella enferma, siempre había el ruido de la vida de un adolescente, la música saliendo de una habitación, la voz de su hija hablando por teléfono, los platos en el fregadero, las quejas por los deberes. Y ahora, todo aquello se había apagado de golpe y en su lugar solo quedaba el tic-tac del reloj de la cocina y el eco de sus propios pasos. Marta se pasaba las horas sin saber qué hacer con las manos ni con el pensamiento, y para llenar aquel vacío, empezó a ordenar, a limpiar, a vaciar cajas que llevaban años cerradas, y fue así, revolviendo entre papeles viejos, fotografías descoloridas y objetos que ya no significaban nada, como llegó al fondo de aquella caja concreta, la que guardaba los restos de una vida anterior, la vida de antes de Lucía, la vida que ella había intentado con todas sus fuerzas olvidar. La carta estaba dentro de un sobre amarillento, sin remitente, con su nombre de soltera escrito a mano con una caligrafía inclinada y nerviosa que reconoció de inmediato, y al verla se le heló la sangre, porque durante un instante volvió a tener 21 años y a estar en aquella ciudad del sur donde todo había ardido, en sentido literal y figurado, hasta obligarla a huir. Se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, y sostuvo el sobre entre las manos temblorosas durante un buen rato antes de atreverse a sacar la carta, porque sabía, con una certeza que le nacía de las tripas, que lo que había dentro tenía el poder de remover un fango que ella había dejado quieto durante 2 décadas. Y sin embargo lo hizo. Desdobló el papel gastado y empezó a leer, y a medida que sus ojos recorrían las líneas, el pasado se le vino encima como una ola que había estado esperando pacientemente todos aquellos años para reventar contra ella. De aquella época, Marta guardaba recuerdos que había ido enterrando uno a uno, como quien tapa con tierra las cosas que no soporta mirar. Había sido joven en una ciudad del sur, en un barrio humilde donde la gente trabajaba en talleres, en fábricas pequeñas, en oficios que se aprendían con las manos, y allí había conocido a un grupo de chicos y chicas con los que compartió los años más intensos de su juventud, las noches de verano, los primeros amores, los sueños de irse lejos y comerse el mundo. Entre todos ellos había uno, un muchacho callado y tosudo, con una sensibilidad que escondía bajo una capa de dureza, del que Marta se había enamorado con esa clase de amor que solo se siente una vez, el amor torpe y absoluto de los 20 años. Y con él había vivido una historia breve e intensa que terminó de la peor manera posible, en una noche que ella jamás había sido capaz de contar a nadie, la noche del incendio en el taller. Aquella noche, algo salió terriblemente mal. Hubo fuego, hubo humo, hubo gritos, hubo una carrera desesperada en la oscuridad, y cuando todo terminó, Marta se encontró huyendo de la ciudad con lo opuesto, cargando una culpa que no sabía si le correspondía del todo, pero que se le clavó en el pecho para siempre, convencida de que aquel muchacho al que amaba había muerto entre las llamas, por un error, por una decisión, por algo que ella hizo o dejó de hacer, y que su memoria, piadosa y cruel a la vez, se había encargado de volver borroso. Se marchó sin mirar atrás, cambió de ciudad, cambió de vida, se esforzó por convertirse en otra persona, y años después conoció a otro hombre, se casó, tuvo a Lucía, enviudó pronto, y construyó sobre aquellas ruinas una existencia normal y trabajadora, en la que el pasado no tenía cabida. Nunca volvió al sur, nunca preguntó qué había sido de los demás, nunca quiso saber. Por eso la carta la golpeó con tanta fuerza. Estaba fechada pocos meses después del incendio, en una época en la que Marta ya se había mudado y creía haber cortado todos los lazos. Y en ella, con aquella letra inclinada y nerviosa,
Alguien que firmaba solo con la inicial A le hablaba de la noche del fuego. Le decía que no había sido culpa suya. Le pedía que no cargara con un peso que no le correspondía. Y le insinuaba, entre líneas, que las cosas no habían ocurrido exactamente como ella creía, que había verdades que ella no conocía y que quizá algún día llegaría a conocer. Marta leyó la carta 3 veces seguidas, con el corazón desbocado, intentando entender, intentando recordar, y cada vez que llegaba a la firma, aquella A solitaria, sentía que se le abría un abismo bajo los pies, porque en su cabeza empezaba a formarse una idea imposible, una idea que la asustaba tanto que ni siquiera se atrevía a nombrarla del todo. La inicial A, el nombre del hombre que se había llevado a su hija, Don Abel. Marta se dijo que era una casualidad absurda, que Abel era un hombre corriente, que aquella carta la había escrito otra persona en otra época y que no tenía absolutamente nada que ver con el caballero rico del olivar. Y sin embargo, por mucho que se lo repetía, no lograba quitarse de encima la sensación de que 2 hilos que ella creía sueltos empezaban a anudarse ante sus ojos, formando un dibujo que le daba pavor. Recordó entonces las palabras del abogado, aquello de que el señor era un hombre muy minucioso, que siempre investigaba bien a las familias. Recordó los detalles que el tutor conocía sobre su pasado, detalles que solo alguien de aquella época podía saber. Y por primera vez, la casualidad dejó de parecerle una casualidad y empezó a parecerle un plan. Aquella noche no pudo dormir. Se quedó sentada a la mesa de la cocina, con la carta extendida delante y una taza de tila que se le enfrió sin que la probara, mirando aquella inicial hasta que las letras se le desdibujaban, luchando contra una sospecha que su razón rechazaba, pero que su instinto no dejaba de alimentar. Se decía que estaba cansada, que la soledad le estaba jugando malas pasadas, que era imposible que el muchacho del incendio siguiera vivo, y que además fuera precisamente el hombre que se había hecho cargo de Lucía, porque aquello no ocurría en la vida real, aquello solo pasaba en las novelas. Y sin embargo, en algún rincón profundo de sí misma, un rincón que llevaba 20 años cerrado con llave, una voz pequeña y persistente le decía que dejara de engañarse, que mirara la verdad de frente por una vez, que preguntara, que buscara, que averiguara quién era en realidad el hombre al que le había entregado a su hija. Y aunque todavía tardaría unos días en reunir el valor necesario, Marta supo, sentada allí en la penumbra de la cocina con aquella carta entre las manos, que ya no habría marcha atrás, que el pasado había vuelto a llamar a su puerta y que esta vez, le gustara o no, iba a tener que abrir. Fue una madrugada, cuando toda la casa dormía y solo el viento movía las ramas de los olivos, cuando Lucía oyó a través de la puerta del despacho la voz de don Abel hablando por teléfono en voz baja, y en medio de aquella conversación que ella no debía haber escuchado, el hombre pronunció el nombre de su madre con una familiaridad tan íntima, tan cargada de años, que a la chica se le heló la sangre en las venas. Se había levantado a beber agua, descalza, procurando no hacer ruido sobre el mármol frío, cuando vio la línea de luz que salía por debajo de la puerta del despacho, una habitación en la que ella no había entrado nunca porque siempre estaba cerrada. Se acercó movida por una curiosidad que era más fuerte que el miedo, y pegó una oreja a la madera, y al principio solo distinguió el murmullo grave de la voz de don Abel, pausada, cansada, la voz de un hombre que habla de noche de cosas que no puede decir de día, pero luego, entre frases sueltas, oyó el nombre de su madre, el nombre completo, pronunciado no como quien menciona a una desconocida a la que ha ayudado por caridad, sino como quien nombra a alguien que ha estado presente en su vida durante mucho tiempo, alguien a quien se ha amado o se ha odiado, o las dos cosas a la vez. Ella no lo sabe todavía, decía don Abel en voz baja, y no es el momento. Hay cosas que hay que hacer con cuidado, cosas que llevo esperando muchos años y que no voy a estropear ahora por las prisas. Lucía se quedó paralizada al otro lado de la puerta, con el corazón golpeándole el pecho tan fuerte que temió que se oyera, intentando encajar lo que acababa de escuchar con la historia que le habían contado. La historia del benefactor generoso que ayudaba a jóvenes con talento por pura bondad. Porque aquello no sonaba a bondad, sonaba a otra cosa, sonaba a un asunto pendiente, a una deuda antigua, a un plan trazado con paciencia,
y por primera vez desde su llegada, la chica comprendió, con una claridad que le dio vértigo, que ella no estaba en aquella casa por casualidad ni por caridad, sino porque formaba parte de algo mucho más grande y más oscuro que la relacionaba con su propia madre de una manera que todavía no alcanzaba a entender. Regresó a su habitación caminando de puntillas, se metió en la cama y se quedó despierta hasta el amanecer, con los ojos abiertos en la oscuridad, dándole vueltas a aquella frase: ella no lo sabe todavía, preguntándose qué era exactamente lo que su madre no sabía y qué papel jugaba ella en aquel misterio. A partir de aquella noche, Lucía dejó de ser una invitada pasiva y se convirtió en una investigadora silenciosa. Aprovechaba cada momento en que don Abel se encerraba en su despacho o salía a sus paseos por el olivar, cada ausencia de remedios, para explorar la casa palmo a palmo, para probar puertas, para asomarse a habitaciones prohibidas, siempre con el corazón en un puño, siempre atenta a cualquier ruido. Y poco a poco, la casa perfecta y silenciosa empezó a revelarle sus grietas. Descubrió, en un armario del piso de arriba, cajas llenas de documentos antiguos, y entre ellos papeles con una fecha muy anterior a la fortuna del hombre. Papeles en los que aparecía un nombre distinto, un apellido humilde, corriente, que no encajaba en absoluto con el aire aristocrático de la casa, ni con los retratos solemnes de las paredes. Encontró también recortes de periódico amarillentos, guardados con cuidado dentro de una carpeta, que hablaban de un incendio ocurrido hacía más de 20 años en una ciudad del sur. Un incendio en un taller en el que, según decían las noticias, había resultado gravemente herida una persona a la que durante días se dio por desaparecida y a la que finalmente se creyó muerta. Lucía leyó aquellos recortes una y otra vez, sin acabar de entender del todo lo que significaban, pero con la certeza cada vez más firme de que todo estaba conectado. La fotografía con el rostro recortado, el nombre distinto en los papeles, el incendio del sur, la voz de don Abel pronunciando el nombre de su madre en plena noche. Empezó a atar cabos con la imaginación febril de un adolescente inteligente que se da cuenta de que la vida que le habían presentado como sencilla es en realidad un laberinto, y aunque todavía le faltaban muchas piezas, intuyó que el hombre al que llamaban don Abel no era quien decía ser, que su nombre no era su nombre, que su historia no era su historia, y que en algún punto de aquel pasado que él ocultaba con tanto cuidado, estaba también, de alguna manera, la clave de su propia existencia. La descubrió una tarde. Lucía estaba en el despacho, un lugar en el que tenía absolutamente prohibido entrar, con una de las cajas de documentos abierta sobre la mesa, tan absorta en la lectura de un viejo papel que no oyó el suave zumbido de la silla de ruedas acercándose por el pasillo. Cuando levantó la vista, don Abel estaba en el umbral, mirándola, y Lucía se quedó congelada, esperando el estallido de furia, la reprimenda, el castigo. Pero lo que vio en el rostro del hombre no fue rabia, sino algo mucho más desconcertante y mucho más triste, una especie de resignación dolorida, como la de quien ve llegar por fin un momento que temía y deseaba a partes iguales. Sabía que tarde o temprano acabarías buscando, dijo él con voz muy suave, entrando despacio en la habitación. Siempre fuiste demasiado lista para creerte del todo la historia que te conté, y en cierto modo me alegra, porque estoy cansado de mentir, muy cansado. Lucía no supo qué decir. Se quedó de pie junto a la mesa, con el papel todavía en la mano, mientras el hombre se acercaba y detenía la silla frente a ella. Hubo un largo silencio, un silencio cargado de todo lo que estaba a punto de romperse, y luego don Abel la miró a los ojos con una intensidad que ella no le había visto nunca, y dijo algo que iba a cambiarlo todo. «No te traje aquí por casualidad, Lucía», dijo, «ni por bondad ni por pena. Te traje aquí porque llevo casi toda mi vida esperando hacerlo, porque tú y yo, y también tu madre, estamos unidos por algo que ocurrió hace mucho tiempo, algo que ella cree conocer y que en realidad nunca ha entendido del todo, y ha llegado el momento de que la verdad salga a la luz, aunque duela, aunque lo cambie todo, aunque después de saberla ya nada pueda volver a ser como era». Y Lucía, con el corazón latiéndole a toda velocidad y las piernas temblándole, comprendió que estaba a punto de cruzar una puerta de la que no habría regreso, que la casa al final del olivar
Guardaba un secreto que la ataba a aquel hombre y a su madre de una forma que nunca habría imaginado, y que su vida, tal como la había conocido hasta entonces, acababa de terminar para siempre en aquel despacho en penumbra, frente a un desconocido que resultaba conocerla mejor que ella misma. Marta se bajó del autobús en la estación de aquella ciudad del sur, de la que había huido 20 años atrás, con la garganta seca y las piernas flojas, y apenas puso un pie en el andén, entre el gentío y el ruido de los motores, sus ojos tropezaron con un hombre que la esperaba a lo lejos, y aunque el tiempo lo había cambiado casi por completo, ella lo reconoció al instante, y en ese reconocimiento se le vino abajo todo aquello en lo que había creído durante 2 décadas. Había reunido el valor poco a poco, día tras día, alimentada por la sospecha que la carta con la inicial A había plantado en su interior, y regada por las llamadas de teléfono de Lucía, que en los últimos días se habían vuelto extrañas, cargadas de silencios y de preguntas que su hija no terminaba de formular. Marta había notado en la voz de la niña un nerviosismo nuevo, una manera de callar más de lo que decía, y su instinto de madre le había gritado que algo iba mal, que en aquella casa del olivar estaba ocurriendo algo que ella no controlaba, y que su lugar no era el piso vacío en el que se consumía, sino al lado de su hija. Así que había tomado una decisión: deshacer lo que había firmado, recuperar a Lucía, plantarse ante aquel hombre y exigirle explicaciones, y para hacerlo había comprendido que primero tenía que volver al principio de todo, al lugar donde una noche de fuego había partido su vida en dos, la ciudad del sur. El viaje en autobús fue largo y silencioso, con el paisaje cambiando lentamente al otro lado de la ventanilla, la huerta dando paso a la meseta y la meseta a las tierras del sur. Y durante todas aquellas horas, Marta no dejó de recordar, de rememorar, rostros y nombres que había obligado a callar durante años. Recordó al muchacho callado y tosudo del que se había enamorado, recordó a los amigos del taller, recordó las noches de verano y las risas, y también el humo, los gritos, la carrera en la oscuridad, la certeza terrible de que él había quedado atrapado entre las llamas mientras ella conseguía escapar. Durante 20 años había vivido con la convicción de que aquel chico había muerto por su culpa, y esa culpa, aunque enterrada, había teñido en secreto todas sus decisiones. La había vuelto una mujer que no se permitía ser feliz del todo, que siempre esperaba el castigo, que huía de su propio pasado como quien huye de un incendio que nunca termina de apagarse. Cuando llegó a la ciudad, la encontró a la vez familiar y ajena. Las calles más anchas, los edificios más nuevos, los rincones de su juventud transformados o desaparecidos. Y ella misma, sintiéndose una extraña en el lugar donde había sido joven. Había concertado, a través de una antigua conocida, a la que había localizado con mucho esfuerzo, un encuentro con alguien que, según le habían asegurado, podía contarle qué había pasado realmente aquella noche y qué había sido de los que estaban allí, y por eso se dirigía a la estación con el corazón encogido, sin saber que la revelación iba a llegarle antes de lo previsto, en el andén mismo, en cuanto bajara del autobús. El hombre que la esperaba estaba de pie, apoyado en un bastón, con el pelo canoso y el rostro marcado por el tiempo y por algo más, por un sufrimiento antiguo que se le había quedado grabado en las facciones. Y aunque tenía muchos más años y muchas más cicatrices que el muchacho que ella había amado, aunque su cuerpo se había vuelto pesado y su mirada más dura, Marta lo reconoció en cuanto lo vio, porque hay cosas que el tiempo no logra borrar, ciertos gestos, cierta manera de inclinar la cabeza, cierta luz en los ojos. Se quedó clavada en el andén, incapaz de dar un paso, con la maleta colgándole de la mano inerte y la respiración cortada, mientras el mundo entero se detenía a su alrededor y solo existía aquel hombre imposible que la miraba desde la distancia, con una expresión que ella no supo si era de amor, de reproche o de las dos cosas. «No estás muerto», murmuró Marta cuando por fin consiguió acercarse, con la voz rota, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. «Todos estos años he pensado que habías muerto por mi culpa. Todos estos años he cargado con eso». Y el hombre la miró en silencio durante un momento eterno antes de responder, con una voz grave y cansada que a ella le trajo de golpe todos los recuerdos. «No morí aquella noche, aunque estuve muy cerca. Y lo que ocurrió no fue como tú crees que fue. Nunca lo fue.
y he esperado 20 años para poder decírtelo. Marta sintió que le fallaban las piernas y tuvo que apoyarse en una columna, porque en cuestión de segundos, toda la arquitectura de culpa y de dolor sobre la que había construido su vida se estaba viniendo abajo. Y en su lugar se abría un vacío lleno de preguntas nuevas y terribles. Y entonces, mientras el andén se vaciaba de gente y quedaban ellos dos solos frente a frente, 20 años después, empezaron a encajar en la mente de Marta las piezas que había ido reuniendo sin querer. La carta firmada con la inicial A, los detalles que el tutor de su hija conocía sobre su pasado, la manera en que aquel hombre rico había ido a buscarla precisamente a ella entre todas las madres del mundo, y una sospecha atroz y luminosa a la vez se abrió paso en su cabeza. El hombre del olivar, don Abel, el benefactor de Lucía, el que se había llevado a su hija a una casa señorial al final de un camino de tierra roja, no era un extraño, no era un aristócrata, no era quien decía ser, sino que estaba ligado a aquella noche de fuego y a aquella ciudad del sur de una forma que ella empezaba, horrorizada, a comprender. «Dime la verdad», suplicó Marta, agarrando al hombre por el brazo. «Dime quién es en realidad el que tiene a mi hija. Dime qué está pasando, porque si es lo que estoy pensando, entonces, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho al entregarla a Lucía sin saber?» Y el hombre la miró con una tristeza infinita y le dijo que se sentara, que respirara, que lo que iba a contarle era largo y doloroso, y que cambiaría para siempre no solo su manera de ver el pasado, sino también, y sobre todo, la relación que ella creía tener con su propia hija. «No soy quien tú crees que soy», le dijo don Abel a Lucía, aquella tarde en el despacho en penumbra, y luego, tras una pausa que pareció durar una eternidad, añadió con la voz temblándole por primera vez desde que la chica lo conocía, que el hombre al que todos habían dado por muerto, entre las llamas de un taller, hacía más de 20 años, estaba en aquel momento delante de ella, vivo, sentado en aquella silla de ruedas, mirándola a los ojos. Lucía se dejó caer en una butaca, incapaz de sostenerse en pie, mientras el hombre empezaba a hablar despacio, con la voz de quien lleva media vida ensayando en silencio unas palabras que nunca se ha atrevido a pronunciar. Le contó que él no había nacido en una familia acomodada, que los retratos solemnes de las paredes no eran sus antepasados, sino cuadros que había ido comprando en anticuarios y en subastas para construirse un linaje que jamás había tenido, que el apellido humilde de aquellos documentos antiguos que ella había encontrado era su verdadero apellido, el de un chico pobre criado en un barrio obrero de una ciudad del sur, hijo de un mecánico y de una mujer que limpiaba casas ajenas, un chico que había crecido con las manos manchadas de grasa y con el estómago muchas veces vacío. «Todo lo que ves aquí», dijo, señalando la casa con un gesto de la mano, «todo esto lo he construido yo, desde la nada, ladrillo a ladrillo, mentira a mentira, porque el nombre con el que nací me pesaba demasiado, porque quería borrar de la faz de la tierra al muchacho que había sido, al muchacho que lo perdió todo en una sola noche». Le habló entonces del incendio, y a medida que lo hacía, la voz se le fue endureciendo, como si tuviera que protegerse del recuerdo con una coraza de frialdad para poder seguir adelante. Le contó que de joven había trabajado en un taller junto a un grupo de amigos, que allí había vivido los mejores años de su vida, los años de la juventud y de los sueños, y que allí también había amado a una chica con toda la fuerza torpe y absoluta de los 20 años. Una chica de la que no dijo el nombre, pero cuya sola mención le hizo bajar la mirada. Y luego le habló de aquella noche terrible en que un accidente, un descuido, una chispa en el lugar equivocado, prendió fuego al taller mientras varios de ellos estaban dentro, y de cómo en medio del caos, y del humo, y de los gritos, él había tomado una decisión que lo marcó para siempre. La decisión de volver atrás, de meterse de nuevo entre las llamas para intentar salvar a alguien, y de cómo aquella decisión le costó el uso de las piernas y estuvo a punto de costarle la vida. «Estuve muchos meses entre la vida y la muerte», dijo, «en un hospital, con el cuerpo quemado y roto, y cuando por fin desperté y comprendí lo que había ocurrido, comprendí también que todos me daban por muerto, que en los periódicos había salido mi nombre en la lista de los que no habían sobrevivido, que la chica a la que amaba se había marchado de la ciudad convencida de que yo había perecido en el incendio. Y en aquel momento
tumbado en aquella cama de hospital, hice algo que no sé si fue valiente o cobarde. Decidí no desmentirlo. Decidí dejar que el chico pobre y roto que yo era muriera de verdad. Dejar que todos siguieran creyéndome muerto y renacer convertido en otra persona. Lucía lo escuchaba con los ojos muy abiertos, sin atreverse a interrumpir, mientras aquel hombre al que había tomado por un aristócrata bondadoso se desnudaba delante de ella y le mostraba las cicatrices de un pasado que había ocultado bajo capas y capas de dinero y de nombres falsos. Le explicó cómo, poco a poco, año tras año, había reconstruido su vida desde cero en otra ciudad, cómo había estudiado con una disciplina feroz, cómo había invertido, negociado, trabajado sin descanso hasta amasar la fortuna que ahora poseía, cómo se había inventado un apellido con prestigio, una biografía respetable, una familia de abolengo que solo existía en los cuadros comprados y en las historias que él mismo contaba, y cómo, detrás de toda aquella fachada, seguía escondido el mismo muchacho herido de siempre, incapaz de olvidar, incapaz de perdonar, incapaz de perdonarse. Construí un hombre nuevo, dijo con amargura, un hombre al que todos respetan, un hombre elegante que juega al ajedrez y colecciona antigüedades y ayuda a jóvenes con talento. Pero por dentro sigo siendo aquel chico que se quedó sin piernas y sin futuro en una noche de fuego. Aquel chico al que la mujer que amaba abandonó creyéndolo muerto. Y todo lo que he hecho durante estos 20 años, absolutamente todo, ha estado guiado por una sola idea que no me ha dejado dormir ni una sola noche. Lucía sintió un escalofrío al oír aquellas palabras, porque intuyó que estaba a punto de tocar el centro mismo del misterio, el corazón oscuro de toda aquella historia, y preguntó con un hilo de voz, ¿cuál era esa idea? ¿Qué era aquello que lo había guiado durante 20 años? Y el hombre la miró largamente, antes de responder, que había cosas que todavía no podía contarle, que había una parte de la verdad que solo tenía derecho a conocer su madre, y que él debía decirle a ella primero, cara a cara, porque se lo debía, porque llevaba 2 décadas debiéndoselo. Pero sí puedo decirte una cosa, añadió mirándola con una ternura que la desconcertó, y es que tú, Lucía, no eres para mí una desconocida a la que ayudo por caridad. Tú eres la razón por la que sigo vivo, la razón por la que construí todo esto. Y aunque ahora no la entiendas, quiero que sepas que jamás, jamás te haría ningún daño. Que si te traje aquí fue porque llevaba toda la vida esperando poder tenerte cerca, poder conocerte, poder mirarte a la cara y encontrar en ti algo que perdí hace muchísimo tiempo. La chica se quedó en silencio, con el corazón encogido, sintiendo que aquellas palabras encerraban una revelación aún mayor que la que acababa de escuchar, una revelación que la rozaba a ella directamente, que tenía que ver con su propia sangre, con su propio origen, y por un instante estuvo a punto de preguntar lo que ya empezaba a sospechar. Estuvo a punto de pronunciar en voz alta la pregunta que le quemaba los labios, pero algo la detuvo, quizá el miedo a la respuesta, quizá la intuición de que aquella verdad era demasiado grande para recibirla así, de golpe, en un despacho a oscuras. Se levantó despacio, temblando, y miró a aquel hombre que había resultado ser una persona completamente distinta de la que ella creía. Un pobre convertido en rico, un muerto convertido en vivo, un desconocido convertido en alguien misteriosamente ligado a su existencia, y comprendió que su vida ya nunca volvería a ser la misma, que había cruzado un umbral del que no había retorno, y que la verdad completa, la que él guardaba para su madre, iba a llegar muy pronto y a barrerlo todo a su paso como el fuego que 20 años atrás lo había empezado todo. Cuando Marta llegó por fin a la casa del olivar, después de un viaje que hizo casi sin respirar, y se quedó a solas frente a frente con don Abel en aquel salón de ventanas abiertas al campo, la primera pregunta que le hizo, con la voz temblando de rabia y de miedo, fue tan directa y tan cruda que hizo saltar por los aires 20 años enteros de silencio y de mentiras. Se habían reencontrado primero en la ciudad del sur, en aquel andén, donde él, o mejor dicho, el hombre que la había esperado allí, le había confirmado apenas una parte de la verdad antes de que ella, presa del pánico por su hija, decidiera partir de inmediato hacia el olivar. Porque Marta había comprendido en la estación que el benefactor de Lucía y el muchacho del incendio eran, imposiblemente, la misma persona,
y no había podido soportar la idea de que su hija estuviera un minuto más en aquella casa sin saber ella toda la verdad. Así que había vuelto a coger un autobús y luego un taxi por caminos de tierra roja bordeados de olivos retorcidos, y había llegado a la finca con el corazón desbocado y las manos frías, y había plantado cara a Remedios, que intentó cerrarle el paso, y había entrado en el salón donde don Abel la esperaba sentado en su silla, sereno por fuera y roto por dentro, como quien aguarda una sentencia que lleva media vida esperando. «Eres tú», dijo Marta parándose en seco a unos metros de él, con la voz quebrada. «Eres tú de verdad, y yo que te lloré durante 20 años, yo que cargué con tu muerte como si la hubiera provocado con mis propias manos». Y él bajó la cabeza y respondió que sí, que era él, que nunca había muerto, que la noche del incendio no había ocurrido como ella creía. Y entonces Marta, incapaz de contenerse, le lanzó la pregunta que le había estado quemando por dentro durante todo el viaje, la pregunta directa y descarnada. ¿Por qué me dejaste creer que habías muerto? ¿Por qué me dejaste vivir con esta culpa durante 20 años? ¿Por qué, si estabas vivo, no me buscaste, no me escribiste, no me dijiste nada? ¿Por qué me dejaste huir y sufrir y hundirme en el silencio cuando una sola palabra tuya lo habría cambiado todo? El hombre la miró con los ojos húmedos y le pidió que se sentara, y luego, con una voz cansada y honda, empezó a contarle la verdad de aquella noche, la verdad completa que ella nunca había conocido. Le recordó que en el taller no estaban solos los dos, que había un tercero, un amigo común, otro de los muchachos del grupo, y le explicó que el incendio no lo había provocado ella, como Marta había creído siempre en el fondo de su corazón atormentado, sino un accidente en el que nadie tuvo la culpa directa. Un cortocircuito, una lata de disolvente mal cerrada, la mala suerte de una chispa en el momento equivocado. Le contó que cuando el fuego se extendió, él consiguió llegar a la puerta, pero que al darse la vuelta vio que aquel amigo había quedado atrapado bajo unas estanterías caídas, y que sin pensarlo, volvió atrás para intentar sacarlo, y que en ese intento el techo se vino abajo sobre los dos. «Yo sobreviví», dijo con la voz rota, «aunque quedé así, en esta silla, para siempre. Pero él no tuvo la misma suerte. Él murió aquella noche. Y esa es la parte que tú nunca supiste, Marta. La parte que te has perdido durante 20 años». Marta se llevó las manos a la boca, porque el nombre de aquel amigo que él acababa de pronunciar la golpeó como un mazazo, y comprendió de pronto que su memoria le había jugado una mala pasada, que en el caos y el humo de aquella noche ella había confundido las figuras, había creído ver arder al hombre al que amaba, cuando en realidad quien no salió fue el otro, y había huido con esa imagen falsa grabada a fuego en el alma. «Pero entonces, ¿por qué me dejaste creer que eras tú el que había muerto?», insistió Marta entre lágrimas, y el hombre le respondió que cuando despertó en el hospital, meses después, destrozado y sin piernas, se enteró de que ella se había marchado de la ciudad convencida de haberlo perdido y de que estaba embarazada. La palabra quedó suspendida en el aire del salón como una amenaza. Marta se quedó helada, incapaz de articular sonido, porque aquello era algo que él no debería saber, algo que ella había guardado en el rincón más profundo y más cerrado de su pasado. El hombre continuó, con la voz cada vez más baja, y le explicó que, a través de aquel amigo común que murió en el incendio, o mejor dicho, a través de lo que ese amigo le había confiado poco antes de la tragedia, él había llegado a saber que Marta esperaba un hijo, y que desde aquella cama de hospital, roto y dado por muerto, había tomado la decisión más difícil de su vida, la decisión de no reaparecer, de no buscarla, de dejar que ella rehiciera su existencia lejos de él, porque, dijo, ¿qué le podía ofrecer yo entonces? Un hombre destrozado, sin piernas, sin dinero, sin futuro. No era eso lo que quería para ti ni para la criatura que venía en camino. Preferí morir para todos y dejarte libre. Aunque esa libertad te costara 20 años de culpa que yo no supe medir, y de la que me arrepiento cada día de mi vida. Marta lo escuchaba con el rostro bañado en lágrimas, sacudida por una tormenta de emociones que no lograba ordenar, la rabia por los años perdidos, el alivio de saber que él estaba vivo, el horror ante la sombra de una verdad todavía mayor que empezaba a intuir. Porque si él sabía lo del embarazo, si llevaba 20 años sabiéndolo, entonces la manera en que había ido a buscar precisamente a Lucía, entre todas las jóvenes del mundo,
dejaba de ser una casualidad para convertirse en algo mucho más profundo y más terrible. Y Marta, con un hilo de voz, temiendo la respuesta más que nada en el mundo, le preguntó por qué, de entre todas las niñas a las que podría haber ayudado, había ido a buscar a la suya. ¿Por qué había querido tener a Lucía en su casa? ¿Qué era lo que buscaba realmente? Y el hombre la miró con una tristeza que lo abarcaba todo, y le dijo que se sentara de nuevo, porque lo que iba a decirle a continuación era la verdad más difícil de todas, la verdad que lo cambiaba absolutamente todo, y que él llevaba 20 años guardando para poder decírsela algún día, cara a cara, a la única mujer a la que había amado en su vida. «Mamá, dime la verdad. ¿Quién es mi padre de verdad?», preguntó Lucía con la voz temblando desde la puerta del salón, donde llevaba varios minutos escuchando sin que los adultos se dieran cuenta, y en cuanto Marta se giró y su hija vio la expresión de su rostro, la niña comprendió, con la lucidez brutal de la adolescencia, que la habían estado engañando toda la vida. Marta se quedó paralizada, porque lo último que quería en el mundo era que Lucía escuchara aquella conversación de aquella manera, de golpe, sin preparación, y durante un instante los tres se miraron en un silencio espeso, la madre, la hija y el hombre de la silla de ruedas, atrapados los tres en la telaraña de un pasado que por fin los había alcanzado. Lucía avanzó unos pasos hacia el centro del salón, con las mejillas encendidas y los ojos brillantes de lágrimas contenidas, y repitió la pregunta, más alto esta vez, casi gritando, que le dijeran de una vez la verdad, que estaba harta de secretos, de puertas cerradas, de conversaciones a media voz, que tenía 15 años y derecho a saber quién era, de dónde venía y por qué aquel hombre al que apenas conocía la miraba siempre como si la conociera de toda la vida. Marta abrió la boca para hablar, pero las palabras no le salían, porque durante 15 años le había contado a su hija una historia sencilla y limpia, la historia de un padre bueno que había muerto joven, un hombre con el que ella se había casado años después del incendio y que había fallecido cuando Lucía era muy pequeña. Y esa historia, que tenía una parte de verdad, había servido para ocultar la otra parte, la verdadera, la que ni siquiera Marta se había atrevido a mirar de frente durante todo aquel tiempo. Porque la realidad que ahora amenazaba con salir a la luz en aquel salón, era mucho más complicada, y tenía que ver con aquella noche del sur, con el incendio, con el hombre que la había amado y con el amigo que murió entre las llamas, y con un embarazo que había empezado antes de que todo ardiera. Fue don Abel quien tomó la palabra, con una delicadeza infinita, pidiéndole permiso a Marta con la mirada antes de dirigirse a la niña. «Lucía», dijo, «hay cosas que tu madre ha callado durante mucho tiempo, no por maldad, sino por amor y por dolor, porque a veces callamos las cosas más importantes precisamente porque nos importan demasiado, y tú mereces conocer la verdad, pero también mereces conocerla bien, entera, sin que nadie te la deforme». Y entonces, poco a poco, entre los dos, con Marta interviniendo trompicones, con la voz rota, y el hombre completando los huecos con su relato sereno y doloroso, la verdad fue emergiendo delante de la chica como emerge un naufragio del fondo del mar cuando bajan las aguas. Le contaron que su verdadero padre no era el hombre bueno que había muerto cuando ella era pequeña, aunque ese hombre existió y quiso a Marta y en cierto modo también quiso a Lucía como si fuera suya. Le contaron que su padre biológico era en realidad aquel amigo del grupo que había muerto en el incendio del taller hacía más de 20 años. Un muchacho joven y alegre, del que Marta había estado brevemente enamorada antes de darse cuenta de que a quien de verdad amaba era al otro, al que ahora estaba sentado frente a ella en una silla de ruedas. Y le contaron que cuando aquel muchacho murió entre las llamas, Marta ya esperaba un hijo suyo, sin saberlo aún del todo, y que huyó de la ciudad, cargando no solo con la culpa por el incendio, sino con una vida nueva creciendo dentro de ella, la vida que era Lucía. «Tu padre murió como un héroe, hija», le dijo Marta entre lágrimas. «Murió en aquel incendio, y yo huí sin saber siquiera que te llevaba a ti dentro, y cuando lo supe ya estaba lejos, y decidí empezar de cero y protegerte de toda aquella tristeza, y por eso te conté otra historia, una historia más sencilla, para que crecieras sin el peso de todo aquel dolor».
Lucía escuchaba con el rostro descompuesto, intentando encajar en su mente aquella avalancha de revelaciones, y una pregunta se le formó en los labios, casi sin querer, dirigida al hombre de la silla. «Si tú no eres mi padre, entonces, ¿qué eres? ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Por qué me miras así?» Y don Abel, con los ojos llenos de lágrimas, le explicó que él había amado a su madre con toda su alma, que aquel amigo que murió y que fue su padre biológico había sido también su mejor amigo, casi un hermano, y que él, al sobrevivir al incendio y descubrir la existencia de Lucía, había hecho de aquella niña a la que nunca había visto el único sentido de su vida. Le contó que durante 20 años había seguido de lejos su rastro, sin atreverse a intervenir, respetando la nueva vida que Marta había construido, hasta que la ruina y la enfermedad golpearan a la familia, y él vio la oportunidad, quizá egoísta, quizá desesperada, de acercarse por fin, de cuidar de la hija del amigo al que no había podido salvar, de la hija de la mujer a la que nunca había dejado de amar, de ser para ella, sin decírselo, la figura protectora que la vida le había arrebatado. «No soy tu padre de sangre, Lucía», dijo el hombre con la voz quebrada, «pero he pasado 20 años queriéndote en la distancia, como si lo fuera. He seguido tus dibujos, tus notas, tus pequeños logros a través de personas que contraté para saber de ti, y no lo hice por locura ni por posesión, sino porque cuando aquel techo en llamas se derrumbó sobre tu padre y sobre mí, yo le hice a él una promesa. Le prometí que si alguno de los dos salía de allí con vida, cuidaría del otro y de todo lo que dejara atrás. Y yo salí y él no. Y desde entonces esa promesa ha sido lo único que me ha mantenido en pie». Lucía, con las lágrimas rodándole por las mejillas, miró a su madre y luego a aquel hombre, y sintió que todos los mitos sobre los que se había construido su infancia se venían abajo de golpe. El padre inventado, el pasado limpio, la historia sencilla, y en su lugar quedaba una verdad dolorosa y desordenada, hecha de muerte, de amor, de culpa y de promesas, una verdad que era mucho más difícil de sostener, pero que, comprendió con una madurez repentina, era también, por primera vez en su vida, completamente suya. La carta llegó una mañana gris, en un sobre oficial con membrete del juzgado, y en cuanto Marta la abrió con las manos temblorosas y leyó las primeras líneas, comprendió que aquel pasado que acababan de desenterrar entre todos amenazaba ahora no solo con romperles el corazón, sino con arrebatarles la libertad y separarlos para siempre por caminos legales de los que no sabían cómo escapar. Los días posteriores a las grandes revelaciones habían transcurrido en una calma extraña y frágil, como la que sigue a una tormenta muy violenta, con los 3 habitantes de la Casa del Olivar aprendiendo despacio a mirarse de otra manera, a convivir con la verdad recién descubierta, a tantear los límites de aquella nueva familia, rara y dolorosa, que el destino les había impuesto. Marta se había quedado en la casa, porque no podía dejar sola a su hija en aquel momento, y porque, aunque le costaba admitirlo, tampoco podía ya alejarse del hombre al que había llorado durante 20 años, y que ahora resultaba estar vivo y seguir queriéndola. Lucía, por su parte, oscilaba entre la rabia hacia su madre por haberle ocultado la verdad y una comprensión cada vez mayor de las razones que la habían llevado a hacerlo. Y poco a poco se iba acercando también a don Abel, a aquel hombre roto que la había querido desde la distancia durante toda su vida, no como al padre que no era, sino como algo nuevo para lo que todavía no tenían nombre. Pero aquella carta lo trastocó todo. El pasado, resultó, no estaba tan enterrado como creían, y ciertos hechos relacionados con el incendio de hacía 20 años, con la identidad falsa que don Abel había mantenido durante 2 décadas, con documentos firmados con un nombre que no era el suyo, con seguros cobrados y con una muerte declarada que en realidad no había ocurrido, empezaban ahora a salir a la superficie y a plantear preguntas incómodas ante la justicia. La carta citaba a don Abel a declarar, y ponía además en cuestión la legalidad de la tutela de Lucía, dado que se habían aportado datos falsos sobre la identidad del tutor, y de pronto, la niña se encontró en el centro de una tormenta legal que amenazaba con devolverla a la casilla de salida, con separarla de nuevo de aquel hombre, y quizá incluso de su madre, mientras los servicios sociales y los jueces decidían sobre su futuro, como si ella no fuera una persona, sino un expediente.
Marta sintió que la tierra se abría de nuevo bajo sus pies, porque después de haber recuperado tantas verdades, después de haber empezado a reconstruir algo parecido a una familia, el mundo exterior irrumpía para recordarles que las mentiras siempre acaban pasando factura, y que la identidad inventada que le había permitido a don Abel sobrevivir y prosperar era también una bomba de relojería que ahora estallaba en el peor momento. Se pasaron noches enteras hablando los tres, buscando soluciones, sopesando opciones, y en aquellas conversaciones se puso de manifiesto la verdadera naturaleza de cada uno de ellos. Don Abel, que durante 20 años había construido su vida sobre el disimulo y el cálculo, se mostró dispuesto a confesarlo todo ante la justicia, a renunciar al nombre falso, a la respetabilidad, incluso a buena parte de su fortuna si con ello podía proteger a Lucía y a Marta, y esa disposición a sacrificar todo lo que había levantado con tanto esfuerzo conmovió profundamente a Marta, que empezó a ver en él no ya al muchacho del pasado ni al benefactor misterioso, sino a un hombre capaz de una nobleza que ella no había sospechado. Fue entonces cuando Lucía tomó, por primera vez en toda aquella historia, una decisión propia y adulta, dejando de ser el objeto que los mayores se pasaban de mano en mano, la niña que se entregaba, se tutelaba o se disputaba, para convertirse en alguien con voz y con voluntad. Una tarde, reunidos los tres en el salón mientras discutían qué hacer con la citación, Lucía se levantó y dijo con firmeza que ella no pensaba callar, que no iba a esconderse detrás de más mentiras, que si había que declarar ante un juez, ella declararía y contaría la verdad tal cual era, que su padre había muerto como un héroe intentando salvar a otros, que el hombre al que llamaban don Abel se había sacrificado también aquella noche y había cargado 20 años con una promesa, y que si la justicia tenía algo que juzgara los hechos completos y no solo los papeles falsos. «Estoy cansada de que los adultos decidan por mí», dijo la chica con los ojos encendidos. «Llevo toda la vida siendo el secreto de alguien, primero de mamá y ahora de ti. Y se acabó. A partir de ahora, la verdad la cuento yo, y decido yo con quién quiero estar». Aquellas palabras cayeron sobre los dos adultos como una lección inesperada, y Marta comprendió, mirando a su hija erguida y decidida en medio del salón, que la niña a la que había querido proteger a base de silencios se había convertido, sin que ella se diera cuenta, en una mujer joven con más valentía que los dos mayores juntos. Don Abel, por su parte, la miró con una mezcla de orgullo y de emoción que le desbordaba los ojos, y dijo en voz baja que aquella firmeza, aquella manera de plantarse ante el mundo sin miedo, era exactamente la de su padre biológico, el amigo que había muerto en el incendio, y que ver a Lucía comportarse así era como tener de nuevo delante, 20 años después, al muchacho valiente al que no había podido salvar. Y así, entre la angustia por la amenaza legal y la fuerza recién descubierta de Lucía, se fue perfilando la decisión que marcaría el desenlace de toda aquella historia. Don Abel anunció que se presentaría voluntariamente ante el juez, que confesaría su verdadera identidad, que asumiría las consecuencias de haberse hecho pasar por muerto y de haber vivido bajo un nombre falso, pasara lo que pasara, cayera lo que cayera, porque, dijo, llevo 20 años escondido detrás de una mentira que me ha dado dinero y respeto, pero que no me ha dejado dormir una sola noche en paz, y si tengo que perderlo todo para poder por fin vivir a la luz del día, junto a las dos únicas personas que me importan en este mundo, entonces, bendito sea, que se lo lleve todo la justicia, que me quede sin casa y sin nombre, pero que me deje al menos la verdad, porque la verdad es lo único que no he tenido en 20 años y es lo único que de verdad necesito. Y Marta, escuchándolo, supo que había llegado el momento de tomar también ella su propia decisión, la más difícil de todas, la de perdonar, la de perdonarse, y la de decidir si estaba dispuesta a caminar de nuevo, después de tantos años, al lado de aquel hombre al que la vida le había arrancado y le había devuelto de la forma más inesperada. Los tres estaban de pie al borde del olivar, al amanecer, con la primera luz del día tiñendo de oro las hojas plateadas de los árboles centenarios, y lo que decidieran en los minutos siguientes, ellos lo sabían, iba a determinar para siempre si aquellas tres vidas rotas y vueltas a unir seguirían caminando juntas como una familia o se separarían de nuevo, esta vez para siempre, cada una arrastrando su parte de una verdad
que ya nadie podría volver a esconder. Habían pasado semanas difíciles. Don Abel había cumplido su palabra y se había presentado ante la justicia. Había confesado su verdadera identidad. Había explicado con todo detalle lo ocurrido en el incendio de hacía 20 años, la muerte del amigo, sus propias heridas, la decisión de dejarse dar por muerto, la construcción paciente de una vida nueva bajo un nombre falso. El proceso había sido largo y doloroso, con declaraciones, con abogados, con noches de incertidumbre, y aunque las mentiras del pasado tuvieron sus consecuencias y el hombre hubo de responder por algunas de ellas y de renunciar a buena parte de la fortuna y del prestigio que tanto le había costado levantar, la verdad completa de aquella noche de fuego, el heroísmo con el que había intentado salvar a su amigo, la ausencia de mala fe en el origen de la tragedia, terminaron por inclinar la balanza hacia una solución que, sin ser un final feliz de cuento, tampoco fue el desastre absoluto que Marta había temido. Porque aquella historia, como todas las historias verdaderas, no admitía finales perfectos ni perdones fáciles. Marta no perdonó de golpe los 20 años de silencio, ni el sufrimiento inútil de una culpa que no le correspondía, ni el hecho de que aquel hombre hubiera decidido por ella, desde la distancia, sin darle la oportunidad de elegir. Hubo reproches, hubo lágrimas, hubo conversaciones duras en las que Marta le echó en cara todo lo que le había robado, todos los años que podrían haber vivido juntos y que él, con su decisión de morir para el mundo, les había arrebatado a los dos. Y él escuchó, sin defenderse, aceptando cada reproche como una deuda justa, comprendiendo por fin, después de 2 décadas, que su gesto de sacrificarse había sido también un gesto de soberbia. La soberbia de quien decide por otros lo que cree que es mejor para ellos, sin preguntarles nunca su opinión. Lucía, por su parte, había tenido que aprender a habitar una verdad complicada, a reconstruir su propia identidad sobre unos cimientos completamente distintos de los que había creído tener toda la vida. Había pasado por la rabia, por la confusión, por el duelo de un padre inventado que nunca existió y por el descubrimiento de un padre real al que jamás conocería, muerto entre las llamas antes incluso de que ella naciera. Pero también había encontrado, en aquel proceso, una fuerza y una lucidez nuevas, y había forjado con don Abel un vínculo extraño y hondo, ni de padre, ni de tutor, ni de benefactor, sino algo propio, algo que no tenía nombre en ningún idioma, pero que ambos reconocían cuando se miraban, la conexión entre la niña que un hombre había querido durante 20 años en secreto y el hombre que había sido la sombra protectora de su vida sin que ella lo supiera. Aquella mañana, al borde del olivar, con el sol saliendo despacio por encima de las colinas, los 3 se habían reunido para tomar la decisión definitiva sobre el futuro. La tutela había quedado anulada, porque estaba basada en datos falsos, y ahora la ley volvía a poner a Lucía plenamente bajo la responsabilidad de su madre, como siempre debió estar, y la pregunta que flotaba en el aire fresco de la mañana era qué harían a partir de entonces, si Marta y su hija se marcharían de aquella casa y volverían a su vida de antes, dejando atrás al hombre del olivar, o si se atreverían a construir, sobre las ruinas de tantos años de dolor, algo nuevo y frágil, una convivencia, una segunda oportunidad, una familia hecha de retales y de cicatrices. Fue Lucía, de nuevo, quien habló primero, mirando alternativamente a su madre y a aquel hombre que ya no fingía ser nadie que no fuera él mismo. «Yo no quiero irme como si aquí no hubiera pasado nada», dijo la chica con voz clara. «No quiero volver a fingir que él no existe, porque él existe, y nos ha querido a las dos aunque lo hiciera de la peor manera posible. Y yo creo que la gente que se quiere de verdad, aunque se haya hecho daño, aunque se haya mentido, merece al menos intentar estar cerca». Y luego se giró hacia su madre y le preguntó directamente, «¿Tú lo quieres todavía, mamá? Dime la verdad por una vez. ¿Lo quieres?» Y Marta, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón oscilando entre 20 años de rencor y 20 años de amor no del todo apagado, miró al hombre que estaba a su lado, aquel muchacho del sur convertido en un hombre roto y valiente, y comprendió que la respuesta que llevaba dentro no era ni un sí ni un no rotundos, sino algo más humano y más verdadero, la disposición a intentarlo, la voluntad de no rendirse, el deseo de averiguar si, después de todo lo perdido, todavía quedaba algo por reconstruir. «No sé si podré perdonarte del todo», le dijo Marta a don Abel con la voz temblando.
No sé si podré olvidar todos estos años, todo lo que nos quitaste al decidir por nosotros, pero sé que no quiero volver a huir, que llevo 20 años huyendo y estoy cansada. Y sé también que Lucía tiene razón, que la gente que se ha querido tanto merece al menos intentarlo. Así que no te prometo un final feliz, no te prometo que todo se arregle, solo te prometo que me quedo, que nos quedamos, que empezamos otra vez desde aquí, desde la verdad, sin más mentiras, sin más nombres falsos, sin más muertes fingidas, y veremos hasta dónde somos capaces de llegar. Y el hombre, incapaz de hablar, con el rostro bañado en lágrimas, le tendió la mano, y Marta se la cogió, y Lucía puso su mano sobre las de los dos, y así se quedaron los tres, en silencio, al borde del olivar, mientras el sol terminaba de salir y encendía de oro las hojas de aquellos árboles antiguos. Y quizá eso fuera lo único que la historia les permitía, ni la felicidad completa ni la reconciliación perfecta, sino aquella posibilidad frágil y valiente de empezar de nuevo. La certeza de que algunas heridas no se cierran del todo, pero se aprenden a llevar, y de que el pasado, por mucho que uno lo entierre, cambie de nombre o finja su propia muerte, siempre acaba encontrando el camino de vuelta a casa. Los olivos llevaban allí cientos de años, con las raíces hundidas profundamente en la tierra roja, y por muchas tormentas que hubieran soportado, por muchos veranos de sequía y muchos inviernos de hielo, seguían en pie, retorcidos, marcados por el tiempo, pero vivos. Y eran, comprendió Marta, mientras contemplaba amanecer sobre el olivar, con la mano de su hija y la del hombre que amaba entrelazadas con la suya, la imagen exacta de aquello en lo que los tres se habían convertido. Tres raíces enredadas en la misma tierra que nadie, por más que lo intentara, podría ya nunca arrancar del todo.